Buenos días, mis hermanos. Dios los bendiga. Good day, brethren. God bless you. A todos los caballeros que son padres, feliz Día de los Padres. To all those who are fathers, happy Father's Day. Hace muchos años, cuando yo me convertí al Señor, Many years ago, when I converted to the Lord, de pronto un día que se celebra el Día de los Padres, on a day that we were celebrating Father's Day, no sé exactamente cuándo fue, I don't know exactly when it was, pero sucedió. but it happened. Yo estaba en mi cama y de pronto desperté y sabía que era el Día de los Padres. I was in my bed and I woke up and I knew it was Father's Day. Y el primer impulso que salió de mi corazón es decir, feliz día, Padre amado. And the first impulse that came from me was, Happy Father's Day, Heavenly Father. Loving Él es Father. nuestro Padre celestial. He is our Heavenly Father. A Él toda la gloria y la honra. To Him, all glory and honor. Y todos nosotros le podemos decir, feliz día, Padre celestial. And we can all say, Happy Father's Day, Heavenly Father. Amén. Amen. Vamos a orar. Let us pray. Padre amado, gracias, Señor amado, por tu presencia. Gracias por la oportunidad, Señor, de poder estar aquí delante de ti, oh Dios, de haberte adorado en nuestro corazón, Señor, con nuestros cánticos, con nuestras alabanzas, con nuestros diezmos, ofrendas, Señor amado, con nuestro corazón. Ahora estamos dispuestos a recibir de ti tu palabra, Dios, el pan de vida, ese pan que tú tienes, nuestro de cada día. Bendito Dios, Señor, que llegue a todos los corazones, Padre amado, y que pueda hacer la obra que tú deseas que haga en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. You may be seated, brethren. A mí me gusta sacar mi relojito. I like to take out my watch. Y el día de hoy el tema se titula Buscando y salvando lo perdido. Today's theme is going to speak about seeking and saving that which is lost. Está relacionado con el capítulo 15 del libro de Lucas. It's related with chapter 15 in the book of Luke. Todo el capítulo 15 habla de 3 parábolas. Chapter 15 speaks about 3 parables. Pero ahí está, qué bonito. Había una imagen que yo había mandado, ahí está. There's the image. Entonces ahí vemos las 3 parábolas de las cuales nuestro Señor Jesús habló en el capítulo 15 de Lucas. These are the 3 parables that the Lord Jesus Christ spoke about in chapter 15 of Luke. Ahora, pero hay un pasaje bíblico que yo quisiera comenzar con él. There's a passage in Scripture that I really want to start off with. Lucas 19:10. Luke 19:10. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. For the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. Allí está el título del mensaje. That's the title of the theme today. Buscando y salvando lo perdido. Seeking and saving that which is lost. Y mis hermanos, todo empieza un día que Jesús está caminando, o sea, él está ahí en la ciudad predicando. So everything starts on a day that Jesus is there. He's walking about in the city. Y Jesús era una persona conocida. And Jesus was a well-known person. Sus palabras atraían. His words would attract. Su mensaje era aceptado. His message was accepted. La gente no podía dejar de hablar de él. People couldn't stop talking about him. Él era conocido en ese lugar. He was known in the place. Y algo sucedió, Something en happened. particular, en esta escena que vamos a leer. In particular, in this scene that we're going to read. Empezamos en el primer verso del capítulo 15 de Lucas. We're going to start in that first verse of chapter 15. Lucas 15:1. Luke 15:1. Los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Then all the tax collectors and the sinners drew near to him to hear him. Por eso, los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. And the Pharisees and the scribes complained, saying, This man receives sinners and eats with them. Hemos visto esos 2 pasajes. We've seen these 2 verses. Mis hermanos, tienes que abrir tus oídos y tratar de ver la situación que estaba ocurriendo ahí. Try to open your ears, brethren, and see the situation that was happening there. Hombres de mala fama, These people of bad fame, pecadores, sinners, despreciados por el pueblo muchas veces. rejected mostly by the people. Eran los primeritos que estaban en primera fila escuchando a Jesús. They were the first ones in line listening to Jesus.
Ellos estaban ahí pendientes. They were there just paying attention. Era de día seguramente, era el tiempo de repente la hora de la merienda. It was probably daytime, and I'm sure it was probably like snack time. Seguramente alguno de ellos estaba con sus frutitas, alguna comida, algo. I'm sure that some of them had their little fruits, some type of food. Alguien traía su agüita o un jugo. Somebody had their juice or their water. Y cuando lo hablaban, escuchaban hablar al maestro, le ponían tanta atención y estaban muy enfocados. So when they listened to the teacher speaking, they were very focused and they were paying close attention. Y estaban ahí con su uvita, comiendo su frutita. They were eating their fruits, their grapes, they were eating. Maestro, ¿no te provoca un poquito? Teacher, do you want anything? Y de seguro que Jesús habría, ya, muchas gracias, y comía con ellos. And I'm sure Jesus, yeah, thank you. He was eating with them. Eso lo dice el verso. It says it there in the verse. Comía con ellos. He was eating with them. Había una reunión. There was a gathering. Había una coinonía. There was this fellowship. Pero mis hermanos, qué hermoso, ¿verdad? Pecadores escuchando la palabra de salvación. How beautiful. Sinners listening to the word of salvation. Pero de pronto había un grupo que no estaba contento con ello. But then there was this group that was just not too happy. ¿Quién era ese grupo? ¿Quiénes eran esas personas? Who are this group? Who are these people? Veamos el verso 2 ahí, publiquémoslo. El verso 2. Verse 2, let's Para que show it. todos podamos leerlo Let's rapidito. read it together. Bueno, vamos a ver. Entonces dice ahí que Ahí está. los fariseos y los maestros de la ley, mis hermanos, estaban enojados. It says the Pharisees and the scribes, or the teachers of the law, these people were angry. Se quejaban. They were complaining. No puede ser, decían. It can't be. ¿Cómo ese maestro puede estar con semejante gente y comiendo con ellos? How this teacher, he can be with this type of people and he's even eating with them. Mi hermano, ahora si lo pones a analizar en nuestra medio, en nuestra realidad actual, So now, brethren, if you start to analyze this in our actual time, yo conocí un predicador I knew a preacher. que, ¿sabes a quién les predicaba? You know who he would preach to? A los homosexuales, lesbianas, a ese grupo. He would preach to the homosexuals and to the lesbians, that group. ¿Y sabes quiénes son los que más le criticaban? You know who were the ones who criticized him the most? La iglesia. The church. Entonces, a veces, no hay que ir tan lejos para ver que eso ocurre actualmente. We don't have to go too far to see that actually happens now. Está ocurriendo. It happens now. Entonces Jesús, al ver esta situación, So then when Jesus sees this situation, que siendo los fariseos, que siendo los maestros de la ley que criticaban esto, the Pharisees and the teachers of the law are the ones that are criticizing this. Él nos dejó estas hermosas parábolas. He left these beautiful parables. Ahora, obviamente, quizás yo puedo entender, hay personas que estudian en el Instituto Bíblico y saben lo que es una parábola. There are people who study in Bible Institute and they know what a parable is. Pero hay personas que a lo mejor no saben. But there are some people who might not know. Bueno, una parábola A parable, es un relato breve. it's a short story, Es como una pequeña historia this like a brief story. que utiliza elementos de la vida cotidiana It utilizes examples from the daily life o de la naturaleza, or even from nature con el propósito de enseñar lecciones espirituales with the purpose of teaching a spiritual lesson o de carácter moral. or of moral character. ¿Ok? Esa es una parábola. That's what a parable is. Es agarrar una enseñanza de la vida cotidiana o de la naturaleza It's to grab a hold of a daily life example or of nature, pero para traer una enseñanza espiritual. but to bring forth a spiritual teaching. Y Jesús ahí nos presentó 3 parábolas. And so Jesus here, he presents us 3 parables. La oveja perdida, The lost sheep, la moneda perdida the lost coin, y el hijo perdido, and the lost son. que en la mayoría de las Biblias dice el hijo pródigo. In the majority of the Bible, they call him the prodigal son. Bueno, vamos a ver entonces la primera parábola rapidito. So let's quickly look at this first parable. Está en los versos del 3 al 7. You find- Del 1 al 7. Bueno, 3 al 7 realmente Yeah, comienza. verses 3 through 7. Entonces Jesús les contó la siguiente historia. And so Jesus spoke this parable to them. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará?
¿No dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? What man of you having 100 sheep, if he loses one of them, does not leave the 99 in the wilderness and go after the one which is lost until he finds it? Y cuando la encuentre, la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a su casa. And when he has found it, he will lay it on his shoulders, rejoicing, and bring it home. Cuando llegue, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá, alégrense conmigo porque encontré mi oveja perdida. And when he comes home, he calls together his friends and neighbors, saying to them, rejoice with me, for I have found my sheep, which was lost. De la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron. I say to you that likewise there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 just persons who need no repentance. Mis hermanos, vamos a ver ahora rapidito, a verlas en pedacitos esta enseñanza, porque hay muchas cosas hermosas en esta parábola. Let's see this. We'll break it up into pieces. There's beautiful things within this parable. Miren, primero hay un lugar donde está ocurriendo todo esto. There's a place where these things are happening. El pastor está pastoreando unas ovejas The shepherd is guarding his sheep, y de pronto una se pierde. and all of a sudden one is lost. Él se da cuenta de que no está. He notices that one is lost. Él sabe cuántas son sus ovejas, He knows how many sheep he has. sabe el número de ellas He knows their number. y sabe que falta una. And he knows one is missing. Y seguro hasta la conoce por nombre. And I'm sure he knows it by name. Y mi hermano, él no se queda con los brazos cruzados. So he doesn't stand there with his arms crossed. Él va a buscarla. He goes out to look for it. Y deja las 99, pero ¿dónde las deja? And he leaves the 99. But where does he leave them? Miren lo que ustedes pueden leer en versículo. Ahí está, dice, It says it there. en el desierto. He leaves them in the wilderness. En inglés dice wilderness, In English, it says wilderness. que si lo traducimos al español literal, If we translate that to the literal Spanish, es un lugar salvaje. it's a wild place. Es un lugar salvaje. It's a wild place. El desierto puede ser un lugar salvaje. That desert or that wilderness can be this wild place. Árido, seco, It's dry, caliente. hot. Y entonces hay necesidad. So there's a need. Pero él las deja allí y se va a buscar a la otra. But he leaves them there and he goes to look for the other one. Y uno dirá, pero ¿por qué las deja allí? ¿Por qué no las llevó a la casa y después va a buscar a la otra? And you might ask, well, why did he leave them there? Why didn't he take them back home and then go out and look for the other one? ¿No sería lo más apropiado? Ve, déjalas en la casa porque son 99 y ve y busca la otra. Wouldn't that be most appropriate? Go and leave them at home and then go seek the other one. Mis hermanos, acá está lo hermoso del mensaje. So this is what's beautiful about this message. La casa es el lugar donde está preparado para nosotros, los hijos de Dios. The house is what is prepared for the children of God. Nuestro Señor tiene un lugar preparado para The nosotros. Lord has a place prepared for us. Él las va a llevar a la casa. He will take it home. Pero Él ahora sale y las deja en el desierto. But right now he leaves them in the wilderness. Y nosotros como hijos de Dios, ¿dónde estamos? And we as children of God, where are we? En el mundo, ¿verdad? In the world. ¿Pero somos del mundo? Are we of the world? No. No. Pero el Señor nos deja en el mundo, pero no somos del mundo. The Lord leaves us in the world, but we're not of the world. Así el pastor las deja en el desierto, pero sabe que no son del desierto. So the shepherd leaves them in the wilderness, but he knows that they're not of the wilderness. No se van a perder. They're not going to be lost. En el mundo tendréis aflicción, In the world you will have affliction, pero confiad, But dijo el trust. Señor. but trust. Yo he vencido al mundo. I have overcome the world. Entonces, Amen. mis hermanos, esas ovejas están seguras. So those sheep are secured. Ellas saben quién es su pastor. They know who their shepherd is. Ellas conocen la voz de su pastor. They know the voice of their shepherd. Ellas no se pierden. They won't be lost. Pero hay una que está extraviada. There's one who has gone astray. Mis hermanos, Brethren, en la actualidad hay muchas ovejas del Señor extraviadas. currently there are many sheep of the Lord that have gone astray. Hay un número There's a number que ya se estableció which has already been y established. lo vamos a ver porque lo dice la Escritura. We're going to see it because it says it in Scripture. Vamos a leerlo. Está en Romanos 11:25. Let's read it in Romans 11:25. Mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio, dice ahí.
para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. It says, "For I do not desire, brethren, that you would be ignorant of this mystery, lest you should be wise in your own opinion, that blindness in part has happened to Israel until the fullness of the Gentiles has come in." Hay un número de gentiles que se van a convertir a Cristo. There is a number of Gentiles that will convert to Christ. Hay ovejas que todavía están perdidas There are sheep that are still lost, y el Señor está buscándolas. and the Lord is seeking them. Pero ¿qué dice el texto bíblico? But what does the verse say? Dice que Él no descansará hasta encontrarla. He will not rest until he finds it. Él la va a buscar hasta encontrarla. He will look for it until he finds it, Porque a nuestro Señor nada se le ha perdido. because the Lord has not lost anything. Pero también sabemos que hay unas que no son sus ovejas. But we know that there are some that are not his sheep. Y eso está en el libro de Juan. You find that in the book of John. Juan 10, 25 al 28, rapidito. John 10, verse 25 and 26. Había un grupo de gente, de los judíos. There was a group of Jews. Era un día que se estaba celebrando lo que nosotros decimos el Hanukkah. It's the day that they were celebrating what we know as Hanukkah. Y el Señor estaba en la puerta de Salomón, en el pórtico de Salomón. And the Lord was standing at the gate of Solomon. Y vinieron bastantes judíos del pueblo. And many of the Jews of the land came. Y le preguntaron, por favor, ya no nos hagas sufrir tanto, déjanos saber, ¿eres tú o no el Mesías? And they were asking, please, don't keep us waiting. Are you or not the Messiah? Y el verso 25 Jesús le contestó, And Jesus responds in verse 25. yo ya les dije, y ustedes no me creen. La prueba es la obra que hago en nombre de mi Padre. It says here that Jesus responds and says, I told you, and you don't believe. The works that I do in my Father's name, they bear witness of me. Pero ustedes no me creen porque no son mis ovejas. It says, but you do not believe because you are not of my sheep, as I said to you. Porque las ovejas del Señor tienen una característica especial. Because the sheep of the Lord have a special characteristic. No todas las ovejas son del Señor. Not all the sheep belong to the Lord. Esa que se había extraviado sí era del Señor. The one that had gone astray, it did belong to the Lord. Pero hay muchas que no son. But there are many that are not. ¿Y por qué? ¿Cómo sabemos quién es la oveja que es del Señor? So how do we know which is the Lord's sheep? Vamos a ver. Let's see. Dice ahí, mírenlo. It says it there, look. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. He said, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Mi hermano, una oveja, o sea, el que es hijo de Dios, le gusta escuchar la palabra de su Dios. Brethren, one who is a child of God loves to hear the word of the Lord. El seguidor de Cristo ama escuchar a Cristo. The follower of Christ loves to listen to Christ. El seguidor de Cristo ama la Escritura. The follower of Christ loves the scripture. Tiene la Escritura y la tiene en su corazón. They have scripture in their heart. No importa dónde va o dónde esté, tiene la palabra de su Dios en su corazón. It doesn't matter where they go or where they're at, they have the word of the Lord in their heart. Su comportamiento mismo lo delata. Their behavior relates that. Eres una oveja. You are a sheep. Tú eres uno de ellos, le dijeron a Pedro. You're one of them, they said to Peter, Porque hasta hablas como ellos. because you even speak like them. Come on now. Hay un lenguaje, mi hermano, que tiene el cristiano distinto. There's a language that is different that the Christians have. Es interesante ver cómo Dios puede lograr eso. It's interesting how God can do all of this. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. My sheep hear my voice and they follow me. Entonces, mis hermanos, vemos que esas ovejas que no son del Señor, Él no está hablando de esas ovejas. Esas no van a seguir jamás a Dios. So he's not speaking about these sheep that are not going to follow him. They're never going to follow him. El Señor está hablando de la oveja que sí son de su rebaño y están perdidas en el mundo. The Lord is speaking about the sheep that belong to his flock and they are lost in the world. Mi hermano, ¿tú te imaginas a la ovejita perdida? Can you imagine the lost sheep? Yo ayer justo fue que vi un videíto así en estas redes sociales. I saw a video in social media. Eran árabes lo que hablaban, porque las letras todo era en árabe. They were speaking in Arab. Entonces, pero había uno que estaba traduciéndolo en español con letras, There ¿verdad? was one who was translating it in Spanish. Y había una ovejita en el suelo dormida.
there was a little sheep sleeping, y el señor que estaba que la filmaba, and the man who was filming the sheep, la llamaba por su nombre. he was calling it by its name. No me acuerdo el nombre bien raro que tenía en ese lugar. He had a strange name. Y la llamaba. He kept calling it. Despiértate, y le decía su nombre. He said, get up, and he would say its name. Ella estaba privada. Hasta su lengüita estaba afuera. She was knocked out. Her little tongue was sticking out. Y él le llamaba y nada. He kept calling it, but nothing. Hasta que le gritó. Until he yelled at it. Y ella se levantó asustada. And she woke up and she was a little Lo afraid. primero que hizo mirar alrededor de ella. The first thing she did was look around where she was at. Y cuando vio que estaba solita, empezó a asustarse. And when she saw that she was alone, she got a little afraid. Y empezó a hacer lo que las ovejas saben hacer. And she started to do what sheep know how to do. Las ovejas balan. They bleat. Esa es su manera de comunicarse. That's the way that they communicate. La oveja bala. They bleat. El perro ladra. The dog barks. El gato maulla. The cat goes meow. Pero la oveja bala. But the sheep bleats. Se lo estoy poniendo difícil a mi hermana. Sorry. Pero mi hermano, ella empezó a balar y las otras le respondían. She started to bleat and bleat, blah, blah. Y empezó a correr donde estaba todo el rebaño. And she started to run towards all the flock. Y a mí me pareció cómico. And it seemed kind of funny to me. Porque todo estaba pasando en un radio de 5, 4, ¿qué? Ni millas. It was all happening in this, not even a radius, not even 5 miles. Y mi hermano, pero ahora, imagínate, se despierta y de pronto se da cuenta que está sola. So she wakes up, imagine, and she finds she's all alone. Su reacción va a ser la misma, va a empezar a balar. Her reaction is going to be the same. She's going to start to bleat. Pero nadie responde. But no one responds. Y de pronto no sabe dónde ir. And so she doesn't know where to go. Escuchamos el día viernes, nuestro hermano John trajo un mensaje On Friday, Brother John brought the message, y él habló acerca de la oveja un ratito. and he spoke about the lost sheep for a little bit. Dice que son poco inteligentes, It says that they're not very intelligent. no tienen sentido de orientación, They have no sense of orientation. no tienen la mejor visión, They don't have the best eyesight, pero sí tienen buen oído. but they do have good hearing. Mis hermanos, una ovejita So a es, small es- sheep, no es un animal salvaje. it's not really a wild animal. Mira, pongámoslo de esta manera. Let's put it this way. Imagínense que de pronto sale en todo su mensaje de teléfono, reciben un mensaje, digan, se han escapado 10 leones hambrientos. Imagine that all of a sudden you receive an emergency message on your phone that says 10 hungry lions have escaped. Están cerca de la iglesia en DCC. And they're close to your church, NDCC. Come on now. ¿Cuántos de ustedes van a salir a mirar? How many of you are going to go out and look? ¿Verdad que no? Of course not. Pero de pronto reciben un mensaje de texto But if you receive all of a sudden a message, y dicen, 10 ovejas escaparon y están por NDCC. 10 sheep have escaped and they're there next to your church in NDCC. Mi hermano, todos saldrían con sus hijos, con la cámara, tomarle fotos. Everybody would go out with their cameras and their children. Let's go take a picture. Porque la oveja no es peligrosa. Because the sheep is not dangerous. Es bonita. It's beautiful. Tomarte una fotito con una oveja debe ser divertido. And take a picture with a little sheep, that's fun. Nosotros tuvimos una ocasión cuando estuvimos en unos viajes en Perú And we had an occasion where we were in Peru. y había unas señoritas, unas muchachitas con sus ovejitas. There were some young girls and they had their little sheep. Y mis hijos corrieron a ver a las ovejitas ahí en ese paradero de bus. And my children went quickly to that bus stop to check out the sheep. Habían cabritos y ovejitas, habían 2 o 3 nada más. There were goats and sheep. Pero son bonitos animales They're cute animals. y no son peligrosos. And they're not dangerous. Entonces imagínense, esa ovejita que no es peligrosa de pronto está en la soledad gritando, balando y nadie la escucha. So imagine this sheep that is not dangerous. She wakes up and alone, bleeding, and there's no one around. Mi hermano, así hay personas que están gritándole, quizás en un silencio, a nuestro Padre Celestial. Brethren, there's probably people like that who are crying out in silence
to our Heavenly Allí Father. afuera hay personas perdidas. There's so many lost people out there. Y están no balando porque son humanos, pero están gritando, sollozando en su corazón por auxilio. So they're not making the sheep noise. They're not bleeding, but they're out there. They're crying within themselves. Necesita que los busquen. They are in need that someone would seek them out. Necesitan regresar a casa. They need to return home. Son del Señor. They belong to the Lord. Son ovejas del prado de Dios. They are the sheep of the flock of the Lord. Y mis hermanos, es nuestro trabajo hacer la obra del pastor. And so it is our job to do the shepherd's work. Porque el pastor, que es nuestro Señor Jesús, Él es el pastor de pastores. Because our Lord Jesus Christ, He is the shepherd of all shepherds. Y nosotros somos llamados a llevar esa palabra de salvación And we are called to bring that word of salvation, para poder rescatar esas ovejitas perdidas. to be able to rescue those lost sheep. Porque hay un número que debe ser cumplido. There is a number that should be Lo fulfilled. vimos en Romanos. We saw that in Romans. Y nuestro trabajo es ayudar a la obra para que se complete ese número. And our job is to do the work. ¿Cuántos quieren que el Señor venga pronto? How many of you want the Lord to return soon? Tenemos que predicar más fuerte, más rápido, más We intensamente. need to preach more intently, more quickly. De esa manera se cumplirá más rápido ese número. Then that number will be fulfilled quickly. Y el pastor la cargó y la puso en sus hombros. And so the shepherd picked it up and he put it over his shoulders. Porque en sus manos ella está segura. Because in his arms, she is secure. Asimismo, al que está perdido necesita estar en las manos de nuestro Señor Jesucristo. The same way the one who is lost needs to be in the hands of our Lord Jesus Christ. Él nos carga, Él nos levanta. He carries us. He lifts us up. Él conoce nuestras debilidades y nuestras flaquezas. He knows our weaknesses and our faults. Y un corazón arrepentido no lo va a echar fuera el Señor. And the Lord will not reject a heart that is contrite. Qué hermoso es saber que esa una oveja perdida, esa alma perdida, nos tiene la oportunidad de conocer a su Creador. How beautiful it is to know that that lost sheep or that lost soul has the opportunity to know the Lord. Y mi hermano, el pastor llega a la casa, So then the shepherd arrives to the home. llega con todas sus ovejas He arrives with all of his sheep. y les hace saber a todos la alegría de haber encontrado a su oveja. And he shares his gladness with all those that he has found his sheep. El pastor no contó a nadie que había perdido una oveja, He didn't share with everyone that he had lost a sheep, pero cuando la encontró, but when he found it, se lo hizo saber a todos los que estaban alrededor de he él. let everybody who was around, he let them all know Qué hermoso nuestro Dios. how beautiful is our God. Pero de pronto entonces Jesús no termina con esa parábola, So then Jesus doesn't just finish with that parable. sino que él presenta ahora la segunda parábola, que es la de la moneda perdida. He presents the second parable, which is the one of the lost coin. La primera es un animalito que se perdió The first one is a lost animal, y alguien empieza a buscarlo. and somebody looks for it. Es una persona perdida que está en el mundo y hay que salir a buscarla. It's a person who is lost in the world, and you have to seek it. Está en el wilderness, They're in the wilderness. en un lugar salvaje. They're in this wild place. Y el Hijo de Dios está batallando en ese lugar salvaje. And the Son of the Lord is battling in this wild place. Pero el que está perdido necesita de su Señor. But he who is lost needs the Lord. En cambio, vemos aquí en el verso 8 al 10 una historia paralela. So now here, in verses 8 through 10, we see a parallel story. Vamos rapidito. Quickly. En el verso 8 de Lucas 15 In verse 8 of Luke 15, dice: O supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. ¿No encenderá una lámpara y barrerá toda la casa y buscará con cuidado hasta que la encuentre? it says, or that woman having 10 silver coins, if she loses one coin, does not light a lamp, sweep the house, and search carefully until she finds it? Y cuando la encuentre, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá: Alégrense conmigo porque encontré mi moneda perdida. And when she has found it, she calls her friends and neighbors together, saying, Rejoice with me, I have found the piece which I lost. De la misma manera, hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. Likewise, I say to you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner who repents. Mis hermanos, todo esto ocurrió dentro de una casa. All of this happened inside of a house. Quiero que piensen en eso. Think about that. Ya esto no está afuera en el desierto, This is not outside in the wilderness. es en la casa. This is now inside the house.
¿Qué dice 1 Timoteo 3:14? What does it say in 1 Timothy 3:14? Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. These things I write to you, though I hope to come to you shortly. El 15. 15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Ahí está, en la casa de Dios. But Que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. it says in 1 Timothy 3:15, but if I am delayed, I write so that you may know how you ought to conduct yourself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. Y aquí vemos, el Señor quiere que nosotros sepamos conducirnos dentro de la casa de Dios. And here we see how the Lord wants us to behave within the house of God. Mis hermanos, esta moneda se perdió en una casa. This coin was lost within the house. A lo mejor hay una persona acá que está perdida. Maybe there's someone here who is lost. A lo mejor hay una persona que viene aquí y le gusta escuchar la palabra, pero realmente todavía no conoce a Cristo. Maybe there's someone here who loves, they come here and they love to hear the word, but they truly don't know Christ. O quizás cuando hablamos de casa estamos hablando de cada uno porque somos templo del Espíritu Santo. Or maybe when they're speaking about a house, they're speaking about ourselves. We're all a temple of the Holy Spirit. Quizás la casa se refiere a ti mismo Maybe the house is referring to you y algo valioso, de mucho valor has perdido. and something of much value you have lost. ¿Qué pudo haber sido? What could it have been? ¿Perdiste la paciencia? Did you lose your patience? ¿Perdiste ese amor al prójimo? Did you lose the love towards others? ¿Qué has perdido? What have you lost? Mis hermanos, vemos qué ocurre en el verso, en esta parábola. What happens here in this parable? La mujer dice que ella va y busca una lámpara, It says here that the woman goes and she gets a lamp. ¿verdad? Entonces, ¿no encenderá una lámpara y barrerá toda la casa? It says, won't she go get a lamp and sweep the entire house? La casa estaba en oscuridad, mi hermano. The house was dark, brethren. ¿Cómo está tu casa? How is your house? ¿Hay luz en tu casa? Is there light in your house? El Señor dice que nosotros somos la luz del mundo. The Lord says that we are the light of the world. Pero hay un verso que dice, pero si luz fueran las tinieblas, ¿cuánto más serán tus tinieblas? But it says in the verse that if light was in the darkness, how much more should it be? Tenemos que ser luz. We all need to be light. Esa casa tuvo que usar una lámpara para poder ver mejor. They needed to turn on a lamp in order to see better. ¿Y qué representa la lámpara? And what does that light represent, that lamp? La lámpara, mira, necesita dos componentes. The lamp needs two components. La mechita, no sé cómo se diría en inglés. Ajá. La La mechita. mesh. Bueno, Good try. no. The flame. Ok, necesita una mecha y necesita un aceite que es un combustible. Okay, so yes, it needs the flame and it needs the combustible, which is the oil. Ujú. Eso, para que puedas ver luz, necesitas dos componentes. Necesitas la lámpara en sí, que viene con la mecha, y un aceite, que es el combustible. It needs these two components. It needs that flame and it needs that oil. Y mi hermano, qué interesante. ¿Por qué utiliza nuestro Señor semejantes ejemplos tan hermosos? And why does the Lord use these examples? Porque nosotros vemos que hay un versículo bíblico que está en el Salmo 119, 105. We see this verse in Psalm 119, 105. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. It says, your word is a lamp to my feet and a light to my path. Mi hermano, ahí estaba la lámpara. So there was that lamp, Luz. light. ¿Jesús qué dijo? Jesus, what did he say? Yo soy la luz del mundo. I am the light of the world. Pero también necesitas aceite. You also need that oil. Vamos a ver qué dice 1 de Juan 2:27 en la versión NTV. Let's see what it says in 1 John 2:27. Ustedes han recibido al Espíritu Santo. En la Reina Valera dice la unción de Dios. ¿Verdad? Ustedes han recibido el Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes. Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber. Y lo que Él enseña es verdad, no mentira.
Así que, tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. It says, but the anointing which you have received from him abides in you, and you do not need that anyone teach you, but as the same anointing teaches you concerning all things, and is true and is not a lie, and just as it was taught to you, you will abide in him. Claro, en inglés dice el anointing, que es la unción. Amen. Y ese es el Espíritu Santo. And that is the Holy Spirit. Esa es la representación del aceite. This is the representation of that oil. Necesitas la luz, que es Cristo, y el Espíritu Santo. You need that light, which is the Lord, and you need the oil, which is the Holy Spirit. Y con eso puedes ¿qué? Empezar a buscar. Then with that, you can start to seek. ¿Y la mujer qué empezó a hacer? And what did this woman start to do? Empezó a barrer. She started to sweep. ¿Qué pasó? What happened? ¿Cómo estaba esa casa? How was that house? No solamente estaba en oscuridad, Not only was it dark, también estaba sucia. it was also dirty. Tenemos que limpiar nuestras casas. We need to clean our homes. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, We are a temple of the casa Holy del Spirit. Dios viviente. The house of the Tiene living que God. estar con luz y limpia. It has to be with light and it has to be clean. ¿Qué has perdido? What have you lost? Algo de mucho valor. Something of much value. Porque un dracma Because a coin, a drachm, era el valor it was a de value un día de salario. of one day's salary. Mis hermanos, qué hermosa enseñanza. What a beautiful teaching, brethren. El Señor no solo empezó a hablar de la oveja que estaba perdida, The Lord not only started to speak about the lost sheep, pero también empezó a hablar acerca de los que están en la casa, pero también pierden algo de valor. but he also spoke about those who are in the house and lose something of value. Mi hermano, tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos guíe a limpiar y iluminar nuestra casa. We need to allow the Holy Spirit to guide us to clean our homes. Gálatas 5:16 lo dice. Galatians 5:16 says it. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. It says, I say then walk in the Spirit, and then you shall not fulfill the lust of the flesh. Mi hermano, el perder la paz, el perder el gozo de la salvación, la santidad, Rather than to lose the peace and the love and the holiness, el deseo de orar o el deseo de congregarte, that desire to pray or to congregate, esas son cosas valiosas que uno pierde these are valuable things that you can lose. y hay que hallarlo. And we need to be careful with that. Y cuando de pronto tú logras encontrar ese deseo de regresar a la casa de Dios, And you have to seek it. And then when you have that desire to come back to the house of the porque Lord, ya no venías, because you weren't coming, el deseo de congregarte con tus hermanos y estar en coinonía y el amor fraternal, the desire to be together and have that fellowship with your brethren, y esa alegría incomparable que hay en tu corazón. and that incomparable gladness that's in your heart. Y mi hermano, es como una fiesta de regocijo en tu ser, It's like this festive joy within you porque has encontrado lo que se había perdido. because you found that which was lost. Y tú te arrepientes delante de Dios y empiezas a gozarte en el Señor And you nuevamente. start to repent before the Lord and you start to rejoice once again. Y por último, el Señor trajo otra última parábola que era la del hijo pródigo. And lastly, he brought that last parable of the prodigal son. Todos la conocemos, ¿verdad? We all know that story. Un resumen. In summary, Bueno, cuando usamos la palabra pródigo, when we use this word prodigal, hay que definirla. we need to define it. Es una persona que no le da el valor a lo que es valioso. It's a person who does not give value to that which does have value. Tiene una herencia y lo malgasta en cosas vanas. They have an inheritance and they spend it on things that are of no value. Desprecia, pero de una manera bien exagerada, las cosas valiosas que tiene. They reject in a very bad way the valuable things that they do have. Entonces hay un carácter pródigo en muchas personas. And so there's this prodigal character in many people. Y esa es la parte que vemos que está en esta historia. And we see that is the part that you find in this story. Entonces realmente el hijo pues vivía en casa de su padre. So this son lived in the house of his father. Entonces él era el menor de la casa. He was the youngest one of the home. Él decide irse de la casa.
he decides to leave the home. Él le pide al padre que le dé la parte de su herencia, He asks the father to give him his part of the inheritance. que en la época de Jesús eso era una falta de respeto. And during the times of Jesus, that was very disrespectful. Ahora recuerden que los fariseos estaban escuchando lo que Jesús está hablando, esta parábola. Now listen, the Pharisees were hearing this word. Ya me imagino el golpe que habrán sentido que al escuchar que este joven está pidiendo la herencia a su padre. I can imagine how they felt like this young man is asking the father for the inheritance. El padre le da su herencia a los dos y el muchacho empaca sus cosas y se va. And so the father gives him the inheritance and he packs up his things and he leaves. Y la Biblia dice que él se va a un país lejano. The Bible says that he goes to a faraway land. Qué interesante, ¿ah? How interesting. Luego que él llegó ahí, dice que él malgastó todo su dinero en una vida de desorden, desenfrenada, libertina. And he spent everything that he had when he got to this land in a very bad way. Una vida de perdición. A life of perdition. Ahora, una vez que él ya había gastado todo, So now that he has spent everything, ya no tenía dinero, he no longer has any money. dice que vino una gran hambre a ese país. All of a sudden in that land, a great famine came. Y empezó a pasar necesidad. And now he started to go through much needs. Él logra convencer a un agricultor local He's able to convince a farmer. y él lo envía a apacentar sus cerdos. And so he hires him to be able to watch over the pigs. Mis hermanos, era tan fuerte el hambre que tenía este joven This young man was so hungry que la comida que le daba a los cerdos le parecían manjares deliciosos. that the food that was given to the pigs to eat seemed to him like a great feast, Pero a él nadie le daba nada. but no one gave him food. Entonces, mis hermanos, podemos ver que este joven luego entra en razón Then we can see further on that he enters into reason y se da cuenta de lo que está pasando. and he acknowledges what's happening. Pero voy a parar un ratito aquí para retroceder a mirar lo anterior. I'm going to pause here to go back and look at what happened before. ¿Vieron lo que hizo este muchacho, verdad? You see what this young man did? Malgastó todo, He spent everything. se fue a un país lejano, He went to a faraway land. no respetó a su padre He didn't respect his father, y dejó que todo se perdiera. and he allowed everything to be lost. Mi hermano, acá pongan mucha atención. Pay close attention, brethren. La pregunta aquí es, The question here is, este señor que le dio trabajo, lo envió a apacentar sus cerdos. this man that gave him work had him do the looking after the pigs. Hay un verso en la Biblia, mi hermano, que quiero que lo leamos There's a verse in the Bible that I want us to read, y vamos a relacionarlos. and we're going to relate it. Juan 21:17. John 21:17. Jesús está hablando con Pedro. Jesus is speaking with Peter. Pedro ya lo negó varias veces, 3 veces. Peter had already denied him 3 times. Pedro sufría en su corazón. Peter was suffering within his heart. Y Jesús le dijo 2 veces que si lo amaba. And Jesus asked him twice, do you love me? Y por tercera vez le pregunta, y vamos a leerlo. And the third time he asked him, let's read this. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. He said to him the third time, Simon, son of Jonah, do you love me? And Peter was grieved because he said to him the third time, do you love me? And he said to him, Lord, you know all things. You know that I love you. And Jesus said to him, feed my sheep. Mis hermanos, ¿ven la relación que hay entre el amor y el apacentar ovejas? See the relation that there is between love and being able to shepherd sheep? Pero ¿qué había en el corazón de este muchacho apacentando cerdos? What happens to this young man as he is watching over the pigs? ¿Cómo había reaccionado contra su padre? How he had reacted towards his father. Se alejó, He drew far away from him. se salió del camino, He went out of the way. se perdió, mi hermano, He was lost, brethren. y se fue a apacentar cerdos. And he went to look over these pigs Cuando su llamado era apacentar ovejas, when his calling was to be a shepherd for the sheep.
Cuando su llamado era amar al prójimo. when his calling was to love others. Y mi hermano, vamos a ver la primera historia nuevamente. Let's go back to that first story. A la oveja perdida, ¿quién la fue a buscar? That lost sheep, who went to look after it? ¿El pastor? The shepherd. La moneda perdida, ¿quién la fue a buscar? The lost coin, who went to look for it? La mujer. This woman. Pero a este hijo perdido, ¿quién lo fue a buscar? But this lost son, who went after him? No lo dice la historia. The Bible in the story doesn't say it. Pero las tres están relacionadas. ¿Por qué aquí no se dice, pues si alguien salió a buscar al hijo pródigo? But there are three related stories, but it doesn't say here that someone went out to look after this prodigal son. Mi hermano, la enseñanza está en que cuando tú eres hijo The teaching is that when you are a child y tú decides alejarte de Dios, and you decide to draw away from the Lord, tú lo has decidido en tu corazón. you decided that in your heart. Pero tú eres hijo. But you're a child. Por más que vengas y escuches palabra, Doesn't matter how much you come and listen to the word. por más que alguien te dé un consejo, Doesn't matter how much someone will give you an advice. ya tú decidiste si quisiste hacer lo que hiciste. You decided to go on and do what you wanted to do. Y te pierdes, te extravías. And you go astray, you are lost. Pero mis hermanos, Brethren, lo que el Señor te está diciendo aquí what the Lord is saying here es que el que es hijo, is the one that is a child, mi hermano, va a pasar pruebas que te van a llevar hasta lo más bajo. you're going to go through these trials that are going to bring you to the most lowest point. No se te va a llamar, no te van a mandar un pastor a buscarte. And I'm going to send a pastor to go out and seek you. A No te shepherd. van a mandar una mujer, una persona para buscarte. Then I'm going to send you a woman to go out and look for you. Al que es hijo, To the one who is a te van a child, mandar pruebas. they're going to send you trials. Te van a mandar una situación A situation will be que te va a sent hacer reaccionar. that will cause you to react. Porque el que es hijo Because the one who is a child va a reaccionar. will react. Porque el padre lo ama Because the father loves them y lo está esperando. and is waiting for them. El hijo, muchas veces, tú sabes que él ama a Dios, pero está extraviado. You know many times that the child loves God, but they are astray. Está haciendo una vida de desorden. They're living a life of sin. Y tú le has hablado y tú te acercas a él. And you've spoken to them and you've talked to them. Pastor, por favor, llámelo. Pastor, please call them. Hermano, háblele, por favor. Please, brother, speak to them. Pero nada. But nothing. No hace caso. They don't pay attention. Se ha ido a un país lejano, mi hermano. They've gone to a faraway place. Su brother. corazón está en un país lejano. Their heart is in a faraway place. ¿Sabes lo que necesitas orar y decir? You know what you need to pray and say? Señor, trata con su vida. God, please deal with their life. Llévalo a las profundidades más bajas Bring them to the lowest point para que reaccione. so that they can react. Porque no escuchan, mis hermanos. Because they don't hear, brethren. Nuestras oraciones deben ser de que el Señor trate su vida. Our prayer should be that the Lord will deal with their life. No se va a perder. They're not going to be lost. Te van a regresar, porque es hijo, va a regresar. They will return because they are a child, Pero tiene que ser tratado. but they need to be dealt with. La oveja está perdida, hay que buscarla. The sheep is lost. You have to try to find it. No conoce la palabra, no conoce de Dios. Necesita ser buscada. Doesn't know the word of God. Doesn't know the ways of the Lord. They need to be sought. El que es cristiano está, pero tiene un problema de que tiene un bajón, de una caída espiritual. Who is a Christian? They have a spiritual downfall. Ha perdido el amor al prójimo, ha perdido el deseo de venir a congregarse, ha perdido la felicidad de ser hijo de Dios. They have lost that desire to congregate, to read scriptures, or to be near to the Lord. Mira, el Espíritu Santo va a tu rescate. The Holy Spirit will go to your rescue. Pero al hijo pródigo, But to the lost, the prodigal son, al hijo que está perdido, to the child that is lost, el Señor se encarga de tratarlo y traerlo. the Lord will deal with them and be in full charge of dealing with them. Finalmente este muchacho va a entrar en razón Finally, this young man will come into reason. y se da cuenta que en la casa de su padre todo hay.
And he acknowledges that in his father's house he has everything. Hasta los empleados tienen comida de sobra y yo aquí estoy pereciendo. Even the employees have food there and they have abundance, and I'm suffering here. Ya tiene todo programado, lo planificó todo lo que él tiene que decirle a su papá. He has everything programmed, everything that he has to say to his father. Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Father, I have sinned against you and against heaven. No soy digno de ser llamado tu hijo. I'm not worthy to be called your child. Hazme como uno de tus jornaleros. Make me as one of your employees. Y agarra su bolsita de ropita He grabs his little y regresa a he casa. goes back to his home. El que es hijo regresa, mi hermano. The one who is a child, he will return. El que es hijo no se pierde, The regresa. one who is a child will not be lost, they will return. Asegura tu corazón, el que es hijo regresa. Assure that in your heart that the child will return. Y cuando él ya se estaba acercando, dice, a lo lejos, el padre lo ve. And when he's drawing near, far away, the father can see him Y mira la actitud del padre. and see the attitude of the father. El padre va corriendo a buscarlo. Father goes running to find Lo him. abraza, lo besa. He hugs him and kisses him. El hijo quiere decir algo, el padre ni lo deja. The child wants to say something and the father doesn't let him. Inmediatamente da órdenes. Immediately he gives the orders. ¿Y qué dice? Traigan la mejor túnica para vestirlo. Bring the best tunic, garments to dress him. El anillo para su dedo. A ring for his finger Y sandalias para sus pies. and sandals for his feet. La cobertura espiritual. That spiritual covering, El anillo que te hace hijo nuevamente, parte de la familia. that ring that says that you are once again part of the family. Y para que no camines en el mundo, sino que estés con los aprestos del evangelio, que son las sandalias del evangelio, And so that you're not walking in the world and you have those sandals, which is the gospel of the Lord. puedas caminar nuevamente como hijo. You can walk once again as a child of God. Porque siempre fuiste hijo, Because you were always a child, solo que te habías extraviado. but you had gone astray. Y ahí vemos que en Lucas 15:24, You see here in Luke 15:24, la expresión del Padre. Porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces, ¿qué? Comenzó la fiesta. it says, "For this is my son, and he was dead, and he is alive again, and he was lost, and he is found." And they began to be merry. En esta parábola, In this parable, nuestro Señor Jesús presentó la Trinidad completa. the Lord Jesus Christ presented the entire Trinity, El hijo buscando the a la oveja perdida. the son seeking the lost sheep, Nuestro Señor Jesús. our Lord Jesus, El Espíritu Santo the Holy Spirit, guiándote para buscar lo que habías perdido de tanto valor. guiding you to seek out that which you had lost of much value. Y nuestro Padre Celestial And our Heavenly Father, esperando el retorno de su hijo extraviado. waiting for the return of his child that had gone astray. Que Dios los bendiga, mis hermanos. God bless you, La brother. paz de Dios para con May the ustedes. peace of God be with you. Amen.